Si yo como carne pero tengo todo el resto perfecto, ¿voy a tener mucho riesgo cardiovascular? Pues seguramente no. ¿Voy a tener más riesgo cardiovascular? Pues seguramente sí. Desde 3 gramos de sal al día para arriba, tu riesgo cardiovascular aumenta. Lo malo de la hipertensión es que no se nota. Tú no notas nada. Tú lo notas cuando llegas demasiado tarde, cuando tienes el accidente cardiovascular, cuando tienes el ictus, cuando tienes el infarto. El tabaco es el enemigo número 1, ¿no? Yo creo que es el factor de riesgo cardiovascular evitable más importante que tenemos. Del símil de los puentes y los coches, ¿no? El puente sería una arteria y el coche pues sería el LDL. Claro, si tú tienes un puente que está perfectamente estructurado, es nuevo, los cables están perfectos, tú le puedes meter un camión que pese un montón. En cambio, si tienes un puente pues marronero, que está ya medio roto, pues claro, cuidado con lo que le metes encima, ¿no? Porque quizás se te desmorona el puente, ¿no? Que se desmorone el puente es el accidente cardiovascular, ¿no? Es el ictus, es el infarto. Entonces es un poco jugar con estos dos factores. Bienvenidos a un nuevo episodio de Impacientes. Somos Víctor y Delia y somos médicos. En el episodio de hoy entrevistamos al doctor Gerard Torres, que es médico residente de cardiología. La enfermedad cardiovascular sigue siendo la primera causa de mortalidad a nivel mundial. Gerard nos contará qué papel juegan en su desarrollo diferentes factores que todos nosotros hemos escuchado: la obesidad, el tabaco, el colesterol, la inflamación, la resistencia a la insulina y muchos más. Y también nos dará pautas para prevenir mediante nuestro estilo de vida esta enfermedad cardiovascular. Pero antes queríamos recordarte que este episodio es posible gracias a Almazaras de la Subética, una cooperativa agrícola situada en el sur de Córdoba, donde producen ni más ni menos que el mejor aceite de oliva virgen extra del mundo. Pero Víctor, ¿por qué es tan importante la calidad del aceite? Fundamentalmente por dos motivos. El primero de ellos, por nuestra salud. Y es que, además de tener un perfil de grasas saludable, que es algo que muchos ya sabemos, solo aceites de calidad conservan una buena cantidad de antioxidantes y polifenoles, que son muy beneficiosos para nuestra salud. Y el segundo motivo tiene que ver con el sabor, porque tanto su gama para frío como para cocinar van a darle ese toque extra que necesitan todas tus recetas. Así que si queréis probarlo, os dejamos el enlace en la descripción del vídeo, que os lleva directamente a la web de Almazaras de la Subética. Y ahora sí, vamos con el episodio. Buenos días, Gerard, bienvenido a Impacientes. Muchas gracias por venir a compartir este ratito con nosotros. Gracias a vosotros. Vivimos en la época en la que más información médica tenemos a nuestro alcance y aún así la enfermedad cardiovascular sigue siendo la primera causa de muerte en el mundo. ¿Qué estamos haciendo mal? Bueno, yo creo que esto es un poco las tendencias de mortalidad a medida que el ser humano ha ido evolucionando y la cultura ha ido evolucionando. Es decir, hace centenares de años la primera causa de muerte eran las infecciones, ¿no? A medida que el ser humano se ha ido acomodando, hemos tenido mayor acceso a hospitales, hemos desarrollado antibióticos más potentes, mayor acceso a unidades de críticos, pues estas infecciones han ido bajando tanto en presencia como en mortalidad, y lo que ha subido son enfermedades relacionadas con el estilo de vida. Tenemos un estilo de vida que no acompaña ni a hacer ejercicio, ni a tener restricciones dietéticas de ningún tipo, porque en cualquier supermercado 24 horas puedes encontrar cualquier tipo de producto que no suelen ser muy sanos tampoco, y vivimos en una sociedad en la que el estrés prima por encima de todas las cosas, con trabajos muy exigentes y en que nunca tenemos tiempo para parar. Entonces yo, más que echar la culpa a la gente que sufre estas enfermedades, ¿no? Yo creo que es una respuesta normal a cómo está el mundo hoy en día. Si bien no toda enfermedad cardiovascular es aterosclerosis, nos gustaría hablar de ella debido a su importancia. Entonces, ¿cómo le explicarías a las personas que nos están escuchando este proceso? Vale. Me gusta, para explicar la aterosclerosis a nivel básico, el símil de la arteria como cañería, ¿no? Es decir, las arterias son un vaso sanguíneo en nuestro cuerpo que lleva la sangre oxigenada a diferentes tejidos del organismo. Entonces son literalmente como cañerías, tubos, que están formadas por 3 paredes, ¿no? La pared de fuera, que sería la adventicia, la del medio, que sería la muscular, y luego la que está en relación con la sangre, la más interna, que es la íntima. Entonces, por el flujo, la entrada y salida de este espacio intimal de las moléculas de LDL, añadido a todo el estrés que genera ciertos estresores sobre la pared arterial, como pueden ser el tabaco, el alcohol, la hipertensión, la diabetes, la obesidad, acaba produciéndose un proceso en el cual se acumulan lípidos dentro de la pared. Estos lípidos son modificados por varias sustancias, entre los cuales están los mediadores inflamatorios y las células del sistema inmunitario, y al final acaban formando placas. Igual que cuando tú abres un grifo, si tienes una cañería que está un poco obstruida, el agua no sale con igual fuerza, en las arterias pasa lo mismo. Si esa placa va cerrando cada vez más el diámetro de la arteria, lo que tenemos son síntomas o eventos de esta falta de riego sanguíneo a ciertos órganos del cuerpo.
Muy bien explicado, ¿verdad? Yo creo que se entiende muy bien así. Si te parece, podemos entrar en cuáles dirías que son los actores principales, ¿no?, en el desarrollo de este proceso de aterosclerosis. Sí. Lo primero que me gustaría destacar, y que supongo que hablaremos más en profundidad un poco más adelante, es el papel del LDL, ¿no? Entonces, lo que está hoy en día más aceptado es que el LDL, esta lipoproteína, va entrando y saliendo de la capa intimal de la arteria. Entonces, en algún momento, por ciertos factores que ya comentaremos ahora, esta molécula queda retenida dentro del espacio intimal que llamaremos espacio subendotelial. Entonces, esta retención de la molécula, el cuerpo la interpreta como una agresión y, como cualquier agresión del organismo, manda células inmunitarias para que la combatan. Entonces, por una parte tendríamos esta LDL. La otra parte, y como ya hemos hablado, que es muy importante, es el endotelio. Entonces, aquí quiero salirme un poco del símil que he hecho antes, porque una cañería es un sistema que no es orgánico, que no está vivo, ¿no? La arteria es un órgano, y por lo tanto el endotelio tiene funciones más allá de la de ser una pared. Concretamente tiene dos funciones. La primera de ellas es interactuar con la sangre, con los elementos formes de la sangre, como agente modulador de la trombosis, ¿no? Estos elementos, si los dejáramos solos en un ambiente aislado, tienden a protrombosis, es decir, a trombosarse ellos mismos. El endotelio libera sustancias que evitan esto. Y la segunda parte, que es donde lo que nosotros llamamos la disfunción endotelial, ¿no?, es la capacidad del endotelio para producir sustancias vasodilatadoras. Entonces, la arteria sana produce estas sustancias para mantener el buen calibre y la buena salud de la propia arteria. Y agresores, como pueden ser el tabaco, como pueden ser lípidos en gran cantidad o otros tóxicos, pueden dañar esta pared y hacer lo que llamamos disfunción endotelial. Entonces, más allá de las lipoproteínas, concretamente el LDL, y de esta disfunción endotelial, me gustaría destacar un tercer participante, ¿no?, que es el sistema inmunitario. El sistema inmunitario tiene un gran papel, no tanto en la iniciación de la aterosclerosis, sino en su progresión hasta la placa que todos conocemos, ¿no? Como ya he dicho antes, cuando una molécula queda atrapada, se reconoce como extraña. Y por lo tanto vienen células del sistema inmunitario, primero innata, luego adaptativas, que no creo que tengamos que hablar de ellas, sé que es un poco más complejo todo, a solucionar ese problema que tenemos dentro de la pared. Hablaré de dos células. La primera, que creo que es importante, son los macrófagos, ¿no?, que todos conocemos. Estos macrófagos literalmente se comen estas moléculas, ¿no?, para intentar evitar el daño que están ocasionando o que el cuerpo cree que están ocasionando, y se convierten en una célula que son las células espumosas, ¿no? Estas células son la base de lo que luego será el núcleo lipídico, que pasará a ser un núcleo necrótico de esta placa de aterosclerosis. Y la segunda célula que me gustaría mencionar, que casi nunca hablamos de ella, son los neutrófilos, ¿no? Sobre todo por una característica muy específica que tienen, que me parece interesante, que son las NETs, ¿no?, los Neutrophil Extracellular Traps. O sea, son como trampas, como redes que hacen los neutrófilos, que estas trampas las hacen con toda la buena fe, ¿no?, los neutrófilos, para evitar este proceso, pero lo que acaban haciendo es aún retener más moléculas y, por lo tanto, aumentar el círculo vicioso de este proceso. Creo que no me dejó ningún participante en el... Está bastante bien explicado, Gerard. Nos gustaría ahora, has mencionado los diferentes actores o factores que intervienen, el tema del colesterol, los lípidos, lo vamos a mencionar un poco más adelante, porque creemos que se habla mucho de ellos, son importantes, pero también hay otros factores que has mencionado y que podemos profundizar un poquito más si tú quieres. Por ejemplo, muchas veces en redes se oye, pues igual un mensaje quizás simplista, ¿no?, de no es tan importante el colesterol, lo importante es la inflamación, la resistencia a la insulina, obesidad. ¿Qué papel vamos a ver juegan estos factores? Y ya luego hablamos del colesterol. Vale. Yo creo que todo forma parte de lo mismo, ¿no? Es decir, intentamos siempre aislar a diferentes participantes en este proceso, cuando al final es un proceso que es continuo y que no tiene un inicio y un final, sino que cada uno va aportando su granito de arena hasta llegar a la placa final, que es lo que no nos interesa. Un actor muy fundamental en el proceso de la aterosclerosis es la inflamación, ¿no? De hecho, han habido, supongo que los conoceréis, ciertos ensayos clínicos que han intentado en pacientes con un infarto agudo de miocardio poner terapias antiinflamatorias para ver si eso mejoraba, pues, la tasa de reinfarto o la mortalidad cardiovascular. Hay uno muy famoso que es el Colcot, que se hizo con colchicina, y luego había otro que es con canakinumab, que es una molécula que modula un mediador inflamatorio específico, que no hace falta saber el nombre. Pero bueno, estos ensayos tenían
eran muy prometedores, pero al final lo que se acaba viendo en casi todos, y por eso se están haciendo más, es que claro, tú disminuyes el riesgo cardiovascular, disminuyes el riesgo de hacer un reinfarto, de morirte del corazón o lo que sea, pero aumentas el riesgo de infecciones, porque al final estas moléculas también bajan la capacidad del sistema inmune, que al final es un promotor de la aterosclerosis dentro del contexto patológico de la arteria. Y por lo tanto, bueno, pues si te mueres menos de una cosa, pero te mueres más de otra, pues el outcome primario de muchos de esos estudios, que es la mortalidad global, pues te sale no significativa o directamente te sale peor, ¿no? Después, yo creo que una parte es la inflamación y otra parte son los agentes externos o las patologías que generan esta inflamación de bajo grado, inflamación sistémica, como queramos llamarle. Muchas enfermedades la generan, ¿no? Yo creo que hay que mencionar algunas de ellas que son importantes, ¿no? La diabetes yo creo que es como el participante más importante de esta inflamación, ¿no? De hecho, para los oyentes del podcast, ¿no? Yo creo que está muy bien que conozcan, que vosotros lo conoceréis, cuando nosotros hablamos de la diabetes siempre hablamos de las complicaciones micro y macrovasculares, ¿no? Por algo será, de que hablamos siempre de algo vascular, ¿no? Las microvasculares, que eran la neuropatía, la nefropatía y la retinopatía, y luego las macrovasculares, que, bueno, pues son un poco más graves, ¿no? Por decirlo de alguna manera, que son el infarto, o la cardiopatía isquémica, el ictus y la vasculopatía periférica. Entonces, aquí vemos una relación bastante clara con las personas que son diabéticas y los niveles de vasculopatía o de enfermedad vascular sistémica que tienen. Eso por una parte. Después, si hablamos, porque ahora está muy en moda de, no, hay que mirar los niveles de insulina, o aunque no seas diabético, puedes ser prediabético y entonces tienes ciertos factores, tienes un mayor riesgo cardiovascular, ¿no? Pues bueno, para que os hagáis una idea de esto, es una cosa que aprendí hace poco, que luego si queréis lo comentamos también. Hay un participante dentro de del metabolismo lipídico, que es ApoC3, que es por decir el malo de la película, ¿no? Pues la insulina lo que hace es inhibir la acción de esta lipoproteína, de ApoC3. Entonces, claro, si tenemos una resistencia a la insulina, pues lo que pasa es que ApoC3 está con una actividad más aumentada y, por lo tanto, llevamos más a una dislipemia que acaba llevando más a una aterosclerosis. Por una parte, comentar la diabetes. Por otra parte, comentar la obesidad, ¿no? Antes de hablar de la obesidad, es un tema, yo creo, muy sensible, ¿no? Esta última década, sobre todo. Y es normal. ¿Vale? Es normal porque durante muchos años se ha tratado a estos pacientes como si la única y exclusiva culpa de su enfermedad fuera suya, ¿no? Es que no tienes suficiente fuerza de voluntad, es que, bueno, comes porque quieres, ¿no? Pues bueno, cada vez más sabemos que eso es mentira, ¿no? El componente económico juega un papel muy importante en la obesidad o en el diagnóstico de obesidad. El componente de educación, cuando somos pequeños, de educación frente a la comida, es muy importante y son cosas que son muy difíciles de cambiar y que llevan al final a esto. La obesidad es una promotora, más que la obesidad, la adiposidad visceral, ¿no? Es decir, la cantidad de grasa que tenemos en los órganos internos es un promotor muy importante de la inflamación sistémica. Y por lo tanto, bueno, pues no hace falta hilar muy, muy fino para saber que esto acabará llevando también a mal pronóstico cardiovascular. Después una cosa que de hecho hablé contigo, Víctor, que no se habla mucho, porque siempre es como, no, los lípidos son muy importantes, la obesidad, no sé qué, tal y cual. Hostia, la hipertensión. Es decir, la hipertensión es la principal causa, una de las principales causas de enfermedad cardiovascular. Hay muchísima gente que tiene hipertensión. Es una cosa que es normal a medida que nos hacemos mayores por el propio envejecimiento de las arterias y que la mayoría de los pacientes están maltratados, o no diagnosticados o maltratados. Entonces, yo quería lanzar aquí un mensaje de, por favor, que la gente a partir de cierta edad, 50 años para arriba, tomaros la tensión en casa, haceros una monitorización, ir al médico que os tome la tensión, a la farmacia, lo que sea, porque es un asesino silencioso que acaba provocando muchos problemas a la larga, mucha lesión de órgano diana y tiene una mortalidad cardiovascular y una morbilidad muy altas. Además, la hipertensión es una de estas enfermedades que la gente como que no se toma tan en serio, ¿no? Que dice, le preguntas, ¿enfermedades que tienen? Te dicen no, pero luego empiezan a decirte fármacos para la tensión. Sí, esto es lo típico, ¿no? ¿De qué enfermedades tienes? No, yo no tengo enfermedades, doctor. ¿Y qué se toma? Bueno, me tomo para la tensión, para la diabetes, para... Claro, si ellos se toman una pastilla, pues ya interpretan que no tienen la enfermedad, ¿no? No, lo malo de la hipertensión es que no se nota. De hecho, hay una pregunta del MIR hace unos años que decía ¿cuál es el síntoma más típico de la hipertensión? Y era que era sintomática. Es decir, que tú no notas nada. Tú lo notas cuando llegas demasiado tarde, cuando tienes el accidente cardiovascular, cuando tienes el ictus, cuando tienes el infarto, que ahí pocas cosas se pueden hacer en el momento agudo e intentar salir del bache, pero esto es una cosa que viene ya de muchos años atrás. También es una enfermedad que es bastante agradecida con el tratamiento.
¿Por qué? Porque tenemos muchísimas armas terapéuticas y la gente normalmente va tratada con un fármaco solo y luego, bueno, los cambios del estilo de vida, que si queréis también hablamos luego un poco, que tendría que ser el primer pilar del tratamiento y no lo es prácticamente nunca. Y creo que... Bueno, quizá hablar del tabaco y su repercusión. Bueno, sí, claro que me dejó algo, sí. Sí, bueno, el tabaco es el enemigo número uno, ¿no? Yo creo que es el factor de riesgo cardiovascular evitable más importante que tenemos, ¿no? Al final es un tóxico que no está prohibido por parte del gobierno, que no tiene estigma social de ningún tipo. Parece que estos últimos años la gente que fuma, pues como que más... La gente como que fuma menos, ¿no? Pero que es devastador. Es decir, el efecto y el aumento del estrés oxidativo sobre la pared arterial y, por lo tanto, la grandísima disfunción endotelial que genera es devastadora. Qué interesante esto que nos estás comentando. Por un lado, o sea, yo estoy intentando, ¿no?, recopilar todo esto que tú nos vas diciendo, ¿vale? Tenemos como estos lípidos, ¿no?, vamos a decir, que son los que entran y salen de la pared, en algún momento se quedan. Muy complejo el por qué se quedan y todo eso, ¿vale? Y luego tenemos estos otros factores que has mencionado, pues que si la inflamación, que si el tabaco, que digamos que dañan esta pared, ¿no? Y un poco la explicación sería que hacen más propenso el que pasen más partículas y se queden más. ¿Cómo los juntamos todos en una explicación quizá demasiado sencilla, pero que la gente puede... No, sí, retener? Esto, claro, al final la lipidología es un campo de la medicina, porque ya es lipidología, ya es una ciencia aparte prácticamente, que es extremadamente complejo. Es muy de ciencias básicas, muy de bioquímica, y al final cuando te vas subiendo de años de medicina y haces ya estás haciendo la especialidad, ya eres médico, esto lo dejas un poco aparte siempre, ¿no? Tú eres clínico, tratas a pacientes, y esto pues es muy complicado de explicar, ¿no? Entonces, un símil, justamente ayer hablé con Lipidology, seguro que lo conocéis, de Instagram, que es un tío que sabe muchísimo, y le pedí un símil, ¿no?, para poder explicar de una manera más fácil esto, ¿no? Y me habló del símil de los puentes y los coches, ¿no? Entonces, el puente sería una arteria y el coche pues sería el LDL, ¿no? Claro, si tú tienes un puente que está perfectamente estructurado, es nuevo, los cables están perfectos, los tornillos están perfectos, todo esto, tú le puedes meter un camión que pese un montón, ¿no? En cambio, si tienes un puente pues marronero, que está ya medio roto, que está hecho polvo, pues claro, cuidado con lo que le metes encima, ¿no? Porque quizás se te desmorona el puente, ¿no? Pues que se desmorone el puente es el accidente cardiovascular, ¿no? Es el ictus, es el infarto, es la oclusión aguda a nivel periférico. Entonces es un poco jugar con estos dos factores, ¿no? Y yo creo que, claro, a nivel simplista sí, pues es muy fácil, ¿no? Pero luego todo está lleno de matices, tanto a nivel de la cantidad de colesterol, a nivel de la cantidad de lipoproteínas, a nivel de esta calidad de la pared. Claro, ¿cómo medimos la calidad de la pared, ¿no? Pues con pruebas de imagen, pero, amigo, vivimos en España, tenemos un sistema público financiado con impuestos, el dinero tiene que ir a lo que tiene que ir, ¿sabes? Que quizás si hiciéramos un estudio, poner dinero en la prevención al final nos ahorraría más a la larga, pues seguramente. Pero claro, el paciente urgente que viene al hospital, pues hay que tratarlo con todo. Y los ingresos son carísimos, ingresos en la UCI, ingresos en la Coro. Entonces, pues el dinero tiene que ir a ciertas cosas, ¿no? Y ahí es un poco pues la balanza ya que se va fuera de la medicina, supongo, ¿no? Ya se va fuera de nuestro abanico. Vale, entonces ya hemos explicado un poco, los has explicado muy bien, estos factores que pueden debilitar nuestro puente, ¿no? Siguiendo con tu símil. Veamos, aunque compleja, creo que eres la persona indicada para explicarla y me gustaría que lo hicieras. Vamos a ver diferentes factores, ¿no?, que a la gente le sonará. Pues, por ejemplo, colesterol LDL, HDL, triglicéridos, incluso alguno que haya escuchado un poquito más, ApoB, LPA. Vamos a ir mencionándolos un poco sin tampoco meternos en mucha profundidad, pero que la gente pueda tener una idea y sepa un poco cómo funcionan, ¿vale? Vale. Entonces, ¿por dónde te gustaría empezar? Yo creo que por el principio, ¿no? Por la fisiología de los lípidos, ¿no? Es decir, qué hace cada uno más o menos en un nivel muy básico. Entonces, química básica, ¿vale? Las grasas y el agua no se llevan bien, se repelen. Entonces, el cuerpo tenía que inventarse algún mecanismo para pasar los lípidos de nuestra dieta, de la pared del enterocito, que es la célula que está en la pared del intestino, hacia los órganos que lo necesitan, ¿no? Y claro, no lo podía transportar por en medio de la sangre porque básicamente es agua. Entonces dices, ¿qué hago? Pues creo unas moléculas que son las lipoproteínas, ¿no?, que encapsulan estos lípidos y con eso pues pueden hacer de vehículo para llevarlo a los diferentes órganos. Entonces, así a
a rasgos muy vastos, ¿vale? Nosotros comemos. Estos lípidos pasan al enterocito. Y ahí se rodean de una molécula que se llaman kilomicrones, ¿vale? Estos kilomicrones son los encargados de llevar, en su mayoría, triglicéridos de la pared del intestino al hígado. Entonces, de aquí tenemos, del hígado, tendremos los dos circuitos que seguramente también os sonarán, que son el anterógrado y el retrógrado, ¿no? Tenemos un circuito que va del hígado a los órganos, que son con VLDL, que luego se degradará a IDL, que luego se acaba degradando a la famosísima LDL, y luego de los órganos al hígado, que es el HDL. ¿Por qué se ha dicho siempre que el HDL es bueno? Porque su mecanismo fisiológico es quitar esos lípidos de los órganos, llevarlos al hígado para que se expulsen. Yo creo que así más o menos tenemos como todos los participantes, ¿no? Vale, perfecto. Fascinante. O sea, creo que ningún profe de la universidad me lo había explicado tan bien. Así Gracias. que sigue porque me tienes, vamos, fascinada. Entonces, claro, ya hemos hablado del LDL, ¿no? Y de su papel dentro de la promoción de la aterosclerosis, ¿no? Entonces, ahora vamos a meternos un poquito más, pero no mucho, en explicaciones un pelín más técnicas, a ver si conseguimos explicar los procesos patológicos por los cuales múltiples enfermedades, hipertensión, obesidad, diabetes, síndrome metabólico, incluso otros tóxicos, pueden llevarnos a a tener lipoproteínas ricas en triglicéridos. Y así lo vamos a como ligar todo un poquito, ¿vale? Lo que he contado antes de la insulina, importante, ¿vale? Yo soy una persona con diabetes, obeso, hipertenso. Entonces, mis sistemas fisiológicos funcionan de la misma manera, ¿vale? Lo que pasa es que por mi condición de enfermo metabólico, todas estas enfermedades las englobamos dentro de la enfermedad metabólica, ¿no? Mi ApoC3 funciona más, ¿vale? Entonces, vamos a poner, esto es como el bueno, el feo y el malo, ¿no? Pues el bueno sería ApoC2, ¿vale? Y el feo, el malo, el feo no sé quién es. El malo sería ApoC3, ¿vale? ¿Qué es ApoC? Entonces, ¿qué para hacen? que la gente... ¿Qué hacen estas dos moléculas, no? Lo que hacen es aumentar la actividad o disminuir la actividad de otra molécula que se llama lipoproteína lipasa, la LPL, ¿vale? Y esta molécula nos interesa mucho. ¿Por qué? Porque lo que hace es coger tanto a los kilomicrones, que eran estas moléculas que llevaban triglicéridos del intestino al hígado, como las VLDL, que son las que llevaban triglicéridos y ésteres del colesterol, del hígado al resto de sistemas del cuerpo, lo que hacen es, oye, dame los triglicéridos, ¿vale? Y lo que hacen es degradar estos triglicéridos, estas moléculas se van vaciando de triglicéridos, por lo tanto, su ratio de colesterol dentro aumenta, ¿vale? Esto debería ser lo fisiológico. Entonces, ApoC2, que es el bueno, lo que hace a LPL le dice, oye, sigue haciendo esto, ¿vale? Y ApoC3, por otro lado, lo que le dice, oye, no hagas esto, ¿vale? ¿Qué pasa si lipoproteína lipasa no quita estos triglicéridos? Que tenemos kilomicrones y, sobre todo, VLDLs cargadas de triglicéridos, que serían estas lipoproteínas ricas en triglicéridos. Cuando en nuestra sangre hay muchas de estas moléculas cargadas de triglicéridos, lo que acaba pasando es que el intercambio de lípidos entre HDL y LDL, VLDL se altera, ¿vale? Lo que tendríamos que tener en un sistema sano serían lipoproteínas de baja densidad, que son LDL y VLDL, con baja cantidad con mucha cantidad de triglicéridos y, por otra parte, HDL con mucha cantidad de colesterol, ¿vale? Y esto se invierte. Si queréis hablamos luego también de CEPT, de la proteína transferidora de ésteres de colesterol. Entonces, esta sería como la base de la fisiopatología que acaba ocurriendo en esto, y por ligarlo de alguna manera. No sé si se ha quedado un poco... Diciéndolo un poco simple, ¿vale? No solo estas enfermedades metabólicas, vamos a decir, dañan la pared directamente, sino que indirectamente... Claro, producen una dislipemia. A los lípidos. Sí, es decir, afectan a los lípidos y son estos los que acabamos teniendo al final LDLs cargadísimos de colesterol. ¿Qué pasa? Que estos LDLs con una pared enferma dicen, fantástico, y se infiltran ahí y aún cargan más la pared de lípidos. Y unos HDLs que tendrían que coger estos lípidos y llevarlos al hígado para eliminarlos, que están cargados de triglicéridos y por tanto son disfuncionantes. Por eso no es del todo cierta decir o afirmar que grandes cantidades de HDL son cardioprotectoras. Y por eso, en ningún ensayo de los que se ha hecho hasta ahora, donde hemos intentado con fibratos, con niacina, con todo esto, aumentar los niveles de HDL, hemos tenido un outcome cardiovascular
donde los pacientes se nos mueran menos del corazón. Porque al final estamos atacando a la consecuencia, no a la causa de eso. Entonces, cuando vemos en una analítica que el HDL está alto, que yo normalmente me quedaba tranquila porque decía, bueno, esto está bien, tampoco te puedes quedar del todo tranquila, porque si están cargados de... Claro, tienes que mirar un poco el contexto del paciente, ¿no? Hombre, si tu paciente es un tío joven, deportista, no fumador, que se cuida, que duerme lo que tiene que dormir, que tiene el estrés controlado como tiene que tenerlo, que no es diabético, no es obeso, no es hipertenso, tienes un HDL alto y unos triglicéridos bajos, pues bueno, a no ser que te explique, no, es que mi padre se murió de un infarto con 30 años, mi abuelo también y mi tío también. Bueno, pues quizá no te quedas tan tranquilo, ¿no? Pero si tienes eso en una persona de este estilo, pues quizá te puedes quedar más tranquilo. Por eso siempre las analíticas se miran en base a un paciente. Es decir, tú no puedes mirar una analítica y decir, bueno, por eso, típica consulta de móvil, ¿no? Seguro que os pasará. No, es que tengo mi primo segundo, que le ha salido esto en la analítica, o que le ha dicho el médico que la tensión la tiene así, ¿no? Primero, pues que se lo trate el médico que lo trata, ¿no? Que para eso lo conoce. Y segundo, yo no lo conozco de nada. Yo no sé qué hace este chico, si es hipertenso, si pesa 190 kilos, no sé nada. Y por lo tanto, mi información va a estar muy sesgada, y la información sesgada en la medicina pues es peligrosa. Entonces, pues un poco, es un campo que es muy complejo de explicar, seguramente me haya equivocado explicando algo, pero bueno, yo creo que es muy agradecido porque, bueno, pues podemos tratar a estos pacientes y tenemos herramientas pues para ver todas estas alteraciones, que al final, lo que nos importa al final es que no se mueran de un infarto o no se mueran de un ictus, el resto da bastante igual. Estás haciendo genial, o sea que vamos a seguir así. Yo, por rematar un poco el tema del HDL, ¿vale? Entonces, estamos diciendo que, claro, que una persona que vaya a mirar su analítica no importa tanto que lo vea alto o que lo vea bajo. O sea, sí que importa siempre y cuando el contexto acompañe, ¿no? Entonces, claro, también importa el resto de la analítica. Entonces, ahora supongo que hablaremos del famosísimo estudio que ha salido hace poco, ¿vale? Donde ya daré mi opinión. Pero claro, si tú tienes un LDL altísimo, tienes unos triglicéridos de 300, ¿vale? Primero descartar que no sea un bebedor muy crónico, ¿vale? Y tiene otros factores de riesgo y tiene un HDL alto, pues que no se quede tranquilo. No, es que el HDL me protege porque coge mis lípidos de los tejidos y los lleva al hígado. No, porque tu HDL está cargado de triglicéridos, entonces no puede coger nada. Es un HDL que disfunciona y que de hecho a veces incluso puede infiltrar la pared y hacer como si fuera de LDL. Y aún aumentar más la enfermedad aterosclerótica. O sea, lo he preguntado fatal, pero lo que yo me refería era que simplemente viendo unos niveles altos o bajos, sí, si no estudiamos el resto del contexto del paciente, claro, o incluso cómo es ese HDL, lo cual ya quizás es más un debate científico, claro, ¿no? que sí, lo que vamos a hacer con un paciente en la vida real, tampoco nos da tanta información a priori. No, aisladamente, es decir, por lo menos. Siempre se ha pensado como el colesterol malo y el colesterol bueno. Es que uno no es malo y el otro no es bueno. Es decir, son lipoproteínas que tenemos en el organismo que tienen sus funciones concretas. Que estas proteínas estén aumentadas en contextos concretos por la vida que llevamos, pues eso es otra cosa. Pero claro, viéndose una analítica, no se puede catalogar a estos dos de malo y bueno, y de hecho es un error. Y de hecho, hostia, pero si infarto, tenía el HDL alto, ya, pero tío, pero es que el resto de cosas están fatal. Entonces, no vas a compensar una cosa con la otra. Esto no va de compensar, esto va de que hay un sustrato metabólico enfermo. Tienes una enfermedad metabólica de base que no permite que estas lipoproteínas actúen como deberían actuar. Ese es el kit de la cuestión, yo creo. ¿Y con los triglicéridos podría pasar un poquito lo mismo? Sí, los triglicéridos, lo que pasa es que hay estudios ya muy clásicos que dicen no, los pacientes con niveles altos de triglicéridos tenían más riesgo cardiovascular, ¿no? Ya. Pero eso eran, primero, con triglicéridos altísimos, ¿vale? Que ahí ya no nos preocupa también el riesgo cardiovascular, ¿no? Pero también nos preocupa la pancreatitis, por ejemplo. Pero cuando se ajustaban por lipoproteínas, se ajustaba por ApoB, se ajustaba por LDL, el efecto desaparecía, no era estadísticamente significativo. Entonces decíamos, bueno, pues quizá no son los triglicéridos. Y lo que parece que viene siendo, a falta de mucha investigación, son las lipoproteínas ricas en triglicéridos. Que nosotros al final lo que vemos en la analítica son el conjunto de todo esto. Es decir, no sería tanto el efecto del triglicérido per se, sino la disfunción que generan
lipoproteínas cargadas de triglicéridos porque la LPL no funciona y entonces la CEPT nos hace un intercambio malo de estos triglicéridos y carga a las HDL y estas no pueden actuar. Como veis, es muy fisiopatológico, por eso es muy interesante y muy fácil de explicar. Pero entiendo que habrá una relación, ¿no? Si tienes los triglicéridos elevados, entiendo que también esas lipoproteínas cargadas... Aquí sí, quizás ha sido un error mío, es decir... A nivel poblacional, ahora ya entramos en poblacional individual, ¿vale? A nivel poblacional, si tú tienes triglicéridos muy altos, tienes más riesgo cardiovascular, ¿vale? Pero es porque es un marcador indirecto de salud metabólica. Es porque, claro, o sea, si los triglicéridos altos seguramente te traduzcan unas lipoproteínas altas en triglicéridos. Pero claro, al final, al que ve la analítica le da igual. Es decir, bueno, si tengo unos triglicéridos muy altos, pues entonces ya tengo más riesgo. Me da igual que este riesgo sea por la lipoproteína, no sé qué, no sé cuántos. Entonces, ¿qué pasa? Esto es una cosa, es decir, es una cosa, oye, tienes más riesgo porque tal. Y otra cosa es decir, tienes más riesgo por culpa de los triglicéridos, ¿sabes? Aquí no, la culpa no es de nadie. Es decir, no hay culpa. No hay uno que diga, no, esto es malísimo, como el tabaco, ¿no? El tabaco es malísimo, sí, eso sí. Pero la LDL es malísima. Bueno, a ver, la LDL hace su trabajo con los recursos que tú le das, ¿no? Igual que los triglicéridos. Igual, pues con lo que tú ingieres, pues tienes X cantidad de triglicéridos. Entonces es un poco jugar con esto. Pero sí, si no vemos una analítica muchos triglicéridos, esa persona tiene más riesgo cardiovascular. Sí. Hablemos pues de este LDL, porque se hacen afirmaciones, quizá has mencionado a Lipidology, aprendemos un montón de él, me encantaría hablar con él un día. Y claro, él tiene un mensaje que es, no podemos afirmar que una persona, porque aumente su LDL, esté aumentando directamente el riesgo cardiovascular. Y por otro lado tenemos pues eso, que el LDL es causal de esta enfermedad cardiovascular. ¿Cómo integramos todo esto? Claro, y ya de forma sencilla, sé que te pido mucho, pero vamos a intentarlo. Vale. Cuando hacemos epidemiología en la carrera, ¿vale? Es decir, factor causal, ¿no? ¿Qué quiere decir factor causal? Factor causal no quiere decir que siempre que tú tengas X niveles de X cosa, 100% de las veces vayas a hacer un evento cardiovascular. Eso no es causal. Es decir, el LDL es un factor necesario, pero no suficiente. ¿Qué quiere decir eso? ¿Quiere decir que si tuviéramos LDLs de 0 no tendríamos enfermedad aterosclerótica? Pues seguramente sí. ¿Vale? ¿Es factible tener un LDL de 0? ¿Vas a tratar a toda la población española con estatinas? No, porque con estatina de alta potencia más ezetimiba no vas a tener LDLs de 0. ¿Qué le vas a poner? ¿Un inhibidor de PCSK9? ¿Lo vas a traer a pinchar a todos al hospital cada día, o cada semana, o cada mes, o cuando se ponga? ¿Le vas a poner las nuevas terapias antisentido, los inhibidores del mRNA? Es que no es factible, ¿no? Entonces, ¿qué es causal? Sí, de hecho, todos los lipidólogos, buenos lipidólogos, los mayores autores y los que saben más del mundo, todos dicen eso. Hay una revisión de Peter Levy del 2020 que se llama Aterosclerosis, que es como su revisión, su ópera magna, por decirlo de alguna manera, que de hecho una de las primeras frases es esa. El LDL es causal en la enfermedad cardiovascular. Y tú te quedas, hostia, ¿sabes? Pero porque se está refiriendo a eso. No se está refiriendo que por tú tener niveles de LDL altos, sí o sí vayas a desarrollar un evento cardiovascular. O sea, podemos compararlo con el tabaco. El tabaco es malísimo, todos lo sabemos, ¿vale? ¿Toda la gente que fuma va a tener cáncer de pulmón? No. ¿Toda la gente que fuma va a tener EPOC? No. ¿Vale? Todos conocemos al típico abuelo del pueblo que se fumaba 3 cajetes al día y que se murió con 95 años porque se cayó de un barranco. Y entonces me dicen, oye, pues claro, pues entonces el tabaco no es malo. Sí, pero no quiere decir que una cosa sea causal que siempre genera una enfermedad concreta. ¿Vale? Que seguramente niveles de LDL altos o muy altos siempre vayan a generar aterosclerosis. Sí, seguramente sí, ¿vale? Si tienes una persona sana sin mutaciones raras de estas. Pero hay que tener cuidado con cómo se dicen las cosas. Yo creo que es muy importante diferenciar el mensaje poblacional del mensaje científico, ¿no? Pues los científicos, los lipidólogos, que se rompan la cabeza a ellos. Que si el CPET, que si el ApoC3, que si el LDL, tal y cual. Vale, muy bien. Pero el mensaje poblacional es este. ¿Cuál es? Es decir, el LDL es causal de enfermedad cardiovascular. Por lo tanto, tenemos que estratificar el riesgo. Entonces, aquí yo creo que entra el kit de la cuestión, ¿no? Esto lo decía Chimikas, que es uno de los autores más importantes de lipoproteína A, supongo que hablaremos luego. Él decía, el tratamiento hipolipemiante, con estatinas, con lo que sea, en pacientes con riesgo cardiovascular de moderado para arriba, salva vidas. Y eso es innegable. O sea, eso no hay quien te lo discuta. O sea, toda la evidencia que tenemos nos dice eso. ¿Dónde está la discusión? En los pacientes de bajo riesgo cardiovascular, ¿no? Si queréis también hablamos de cómo estratificamos el riesgo, que creo que es bastante interesante luego. Entonces, claro, con los pacientes de bajo riesgo, ¿qué sería lo ideal? Hostia, pues le hago un calcium score a todo el mundo, ¿no? Veo cuánta placa calcificada
el sumatorio con la fórmula que hacen tiene las paredes, ¿no? Pues quizá me lleve una sorpresa. Quizá le paso la eco por la carotida y tiene un placote de 80%. Y digo, uy, pues quizá sí que tengo que tratarlo, por mucho que sea un chico de 20 años, mira, chica, que tiene menos riesgo, de 20 años, que no es hipertenso, no es diabético, que hace un montón de deporte, que todo esto, ¿sabes? Entonces yo creo que para pacientes, por favor, que han tenido un evento sobre todo, que no os cuenten rollos de, no, porque el de la herbolistería, no es por meterme con ellos, pero me ha dicho que las estatinas son malísimas, que me voy a morir, que no, de lo que te vas a morir es del infarto, que es lo que mata de verdad, ¿sabes? O sea, tómate el medicamento, por favor, y con eso y con todas las otras terapias que hacemos, aspirina, tal y cual, pues intentaremos que no vuelvas a hacer un evento cardiovascular, otro evento cardiovascular. Los de bajo riesgo, individualizar, obviamente individualizar. Hoy estamos en la época de la medicina en que hay que hablar con el paciente. La decisión es compartida. Tú no decides nada como médico. Tú propones. Oye, yo creo que tal. Oye, que no me da la gana. Pues, hey, no pasa nada. Es tu decisión, sin juzgar a nadie, de verdad. O sea, por mucho que a veces suene muy crítico con estas cosas, pero oye, cada uno es capaz de tomar sus decisiones si es competente a nivel mínimo, ¿no? Pues ya vendrás otra vez, o ya vendrás con un infarto, o no vendrás más porque nunca te pasará nada, eso no lo sabemos. Individualizar es la clave. Vale. No quiero equiparar tabaco y colesterol, ¿vale? Pero colesterol y LDL, mejor dicho. Pero por seguir un poco con el símil. Igual que no sabemos en qué persona, por ejemplo, la mujer más longeva del mundo se dice que fumaba, una francesa. Igual que no sabemos en qué persona va a ser más perjudicial o menos y tenemos que dar una recomendación para toda la población y decimos no fumes, ¿vale? No estoy diciendo que sea igual el LDL, pero claro, como tú no sabes a priori, es lo que has dicho, no puedes hacer estas pruebas en todas las personas. Claro. Y cuando tienes que dar un consejo que lo estás generalizando, igual no es aplicable al 100% para todos, pero alguno tienes que dar. Entonces, sí que diríamos que para la mayoría de la población merece la pena prestar atención al LDL y llevar un estilo de vida en general, también la dieta, que lo intente disminuir. Si tienes niveles altos, sí. ¿Vale? Entonces, aquí hay varias guías que se atreven a poner un punto de corte de LDL para gente sana, ¿no? Para gente de bajo riesgo cardiovascular, no tiene por qué ser sana. Este punto de corte sería 115, por debajo de 115 miligramos por decilitro, ¿vale? Bueno, son algunas guías, tampoco tiene muchos estudios detrás. Yo creo que es un poco más, no hay que buscar culpables únicos. Es el riesgo que tú tengas, ¿no? En principio, en todos los centros de atención primaria se tendría que calcular el riesgo cardiovascular de una persona, creo que es a partir de los 50 años, ¿vale? Se tendría que pasar las tablas que tenemos de la europea, que son el SCORE-OP, el SCORE Diabetes, en Cataluña tenemos el REGICOR, y con estas escalas de riesgo, pues miramos cuál es el compendio y cómo tendrías que tratarte tú y cuáles son sus objetivos de LDL, que eso es muy importante también. Entonces, no sé por dónde queréis que lleve esto. Claro, es que yo no sé si tu pregunta iba hacia cuanto menos LDL mejor. Sí, pero no por dogmático ni porque yo tenga nada en contra del LDL, sino... Una persona sana tiene que aspirar, ¿no? Una persona sana tiene que aspirar a tener cuanto menos LDL, o si está por debajo de ese rango se queda tranquila. Sé que son preguntas así un poco... Es una pregunta... Porque si bien lo que nosotros entendemos es que el problema es el nivel de exposición a lo largo de la vida. Hay muchos estudios que relacionan pues, niveles altos de exposición, por eso se dice en la traducción así cutre del inglés, ¿no? Ataca pronto y ataca fuerte, ¿no? Es decir, estatinas pronto y estatinas de alta potencia, ¿no? Y bajar el LDL lo máximo posible. Pero existe una acumulación a lo largo de los años de exposición a estos niveles que acaban haciendo, pues creando placas, ¿no? En los lugares susceptibles de las arterias del cuerpo. Entonces, claro, yo creo que el mensaje no es cuanto menos LDL mejor a costa de todo. Es decir, yo soy un chico de 30 años, ¿vale? Ponte en 27, ya te pones en nosotros. Vale, 27 años, ¿no? Y tengo un LDL de 120, ¿vale? Deportista, vegano, vamos a poner incluso, ¿vale? Vegano, que no tiene ninguna enfermedad metabólica, que duerme sus 8 horas al día, que trabaja yo qué sé, haciendo yoga y es perfectamente relajado, ¿vale? Pues quizá pues no hace falta que te tomes estatinas, ¿no? Es decir, no vas a medicarte por una cosa de estas. Si él quiere, pues obviamente se la das, ¿no? Pero no hace falta. Yo creo que es mucho el contexto del paciente y sobre todo el compendio de riesgo que tenga, ¿vale? Entonces, hay niveles de LDL que son demasiado altos, ¿no? Y que normalmente en gente joven nos traduce más que enfermedades metabólicas, hipercolesterolemias a nivel familiar, ¿no? Entonces, claro,
ciertos niveles no te sabría decir un umbral, ¿vale? Pues quizá tendrías que mirártelo, ¿no? Pues oye, ves al médico, que te diga el lipidólogo, que te haga otras pruebas. Pero yo creo que en pacientes extremadamente sanos, con LDLs de los valores que he dicho más o menos, bueno, pues oye, si quiere tratarse, que se trate, pero ¿tanto riesgo cardiovascular le va a aportar a lo largo de toda la vida para tener que tomar una medicación que no está exenta de efectos secundarios? ¿Vale? Y con eso no digo, las estatinas son maravillosas. Son una medicación que funciona súper bien, que tiene genéricos en todas las farmacias, que son baratas, que son muy fáciles de tomar y que funcionan excelentemente para los pacientes que lo necesitan. Pero bueno, también funciona muy bien la aspirina. ¿Y por qué la tiene que tomar todo el mundo? ¿No? O el paracetamol. ¿Y por qué la tiene que tomar todo el mundo? Bueno, pues hay que individualizar un poco en el contexto del paciente. Sé que me estoy yendo mucho, estoy tirando un poco balones fuera, pero es que no te puedo dar una respuesta concreta. Pero me encanta, porque si esa es la verdad, quiero que defiendas esa. Sí, hoy en día yo creo que el que se moje tanto como para decir un valor es muy atrevido. O sabe mucho que yo no, o es muy atrevido en estos temas. Joder, pues si tú no sabes, yo creo que nadie hablaría en redes sociales de estos temas. Última, ¿vale? El último push que hago ya en este, y ya cambiamos un poquito. Apretando ahí. Eso es. Sí, no porque yo piense así ni nada del estilo, sino porque veo gente que también divulga de forma muy rigurosa, que transmite este tipo de mensajes, y a mí me gusta contrastar los expertos que sois vosotros. Entonces, hemos dicho que, claro, volvemos a nosotros, ¿no? Hemos puesto un ejemplo hipotético, pero casi éramos del día yo, ¿no? Persona muy joven que se cuida, niveles relativamente bajos. Hemos dicho hasta qué punto merece la pena darle una pastilla, porque nunca están exentas de efectos secundarios, por muy bien que funcionen en la persona que tienen que funcionar. Claro, es que las pastillas son geniales, pero cuando están indicadas, ¿no? ¿Hasta qué punto merece la pena que esa persona, ¿vale? Lo llevamos a la dieta, elimine, se haga vegana, digamos, o lleve un patrón de dieta vegano y reduzca colesterol y sobre todo grasas saturadas, grasas trans de la dieta? Claro, es que no habrá un estudio que te diga, mira, pues vas a disminuir el riesgo tanto por ciento. Claro. ¿Tanto merece la pena? Por ejemplo, a mí el tema ético de los animales, yo creo que como a todos, todo el mundo que se para a pensarlo sí que le da cierto a aquel. Pero mi principal motivo para disminuir el consumo de carne, si yo soy sincero, es la salud. ¿Vale? Carne, grasas saturadas en general, colesterol dietario, eso es. Entonces, claro, muchas veces yo recibo la pregunta de, ostras, lo haces por salud, pero hasta merece la pena, ¿sabes? Tan importante es. Y yo, claro, yo no sé dar bien esta respuesta. Yo digo, ostras, pues la gente en la que yo confío, la evidencia que yo he revisado, me dice que podría ser un factor, pero ¿cómo de importante? Claro. Yo creo que no hay un porcentaje de importancia que le podamos dar a la dieta exacto, ¿no? No, es el 19,9. No. Sería increíble. Pero sí que es cierto que hay mucho cuerpo de evidencia que nos dice que una alimentación basada en el consumo de carne, ¿no? Pues tiene peores... vas a tener más riesgo cardiovascular, ¿vale? Para ejemplificaros, hay un metaanálisis en red, ¿vale? Que es un tipo de análisis estadístico, no por vosotros, que ya sé que lo sabéis, que es de un grupo de China, que está publicado en el European Heart Journal desde 2023, que asociaban el consumo no de carne procesada, que es lo típico que se dice, no, pues claro, tú pones carne procesada, pero la carne no procesada, súper carnívora, fresquísima del campo, no hace nada, ¿vale? Pues también hacían un grupo con consumo de carne no procesada, ¿vale? Pues las dos tenían mayor riesgo cardiovascular, ¿vale? A la larga. Y creo que era un seguimiento bastante largo y estaba muy bien hecho el estudio. Es en red, que compara diferentes metaanálisis, ya que te puedes fiar lo que te puedes fiar, ¿no? Pero como este estudio hay centenares, ¿vale? Entonces, yo creo que hay que tener un poco de sentido común, ¿no? Que llevar una alimentación basada en plantas es lo mejor para el sistema cardiovascular. Sí, yo creo que no hay mucha duda sobre eso. Es decir, no es un dogma, es que es así. Es decir, no hay mucha duda sobre esto, ¿no? Que como todo es otro factor de riesgo, también. Entonces, si yo como carne, pero tengo todo el resto perfecto, ¿voy a tener mucho riesgo cardiovascular? Pues seguramente no, ¿vale? ¿Voy a tener más riesgo cardiovascular? Pues seguramente sí, ¿vale? Entonces aquí es un poco de la balanza. Al final, ¿qué te importa a ti? ¿Te importa no morirte de un infarto? El resto da igual. No, porque se murió con 91 años y tenía unas placas de... ¿Hizo infarto? No, pues ya está. Es decir, se murió de otra cosa, fantástico, o se quedó con una insuficiencia cardíaca, no. Esto es lo que importa. Entonces, si quieres salir un día
Obviamente la parte ética, aparte, yo creo que es lo más, para mí es muy importante el tema de la alimentación vegana. Si quieres salir un día, sales con tu familia, un cumpleaños, y te quieres comer un pastel, o te quieres comer un entrecot, y no estás por la parte ética, pues cómetelo, ¿vale? No te va a pasar nada, no vas a infartarte por eso, ¿vale? Pero negar que una alimentación basada en plantas o basada en vegetales integrales es saludable a nivel cardiovascular es negar la evidencia científica. Y yo creo que ir en contra de la evidencia científica pues no está bien. Qué bueno. Me encanta. Y yo, no sé. Te agradezco muchísimo la explicación y haber aguantado este No, continuo. que está bien. Que está Me ha bien, encantado. No. Me ha encantado. He dejado las preguntas hace rato, de verdad, el guión. Sí, la verdad es que ya no. Sí. Espero que el que esté viendo esto aprecie el nivel de rigor que tienes y cómo integras todas las cosas y no te dejas sesgar por ninguna de ellas. Me gustaría hablar un poco de mi libro ahora, ¿vale? Y es una cosa que quería hablar en una plataforma como la vuestra que tiene, para mí tiene muchísimo impacto, ¿vale? Que es cuando hablamos del tema de la evidencia científica, ¿vale? O esta gente, cómo sabe de ciencia, cómo sabe de evidencia, cómo sabe de tal. Yo soy un paria, es decir, yo soy R2, acabo de empezar la especialidad, como quien dice, y yo sé las cosas porque me interesa, porque leo, porque tengo una formación académica y porque intento contrastar todo y no llevarme por una una línea de evidencia, ¿no? Pero le animo a cualquier persona que tenga la oportunidad de pasarse por una sesión clínica de un servicio de un hospital. Eso es nivel, de verdad, ¿vale? Y eso es un nivel científico elevadísimo, donde se saben los nombres de todos los pivotales de lo que están hablando, donde se saben todas las líneas de evidencia desde hace 10 años. Es decir, coged la información de las redes, y os miro a vosotros, y contrastarla de verdad, porque los que hablamos aquí o los que hablan aquí tenemos muy poca idea en comparación con la gente que publica, con la gente de la cual cogemos los estudios. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta y era una perlita que quería soltar porque creo que es importante decirlo. Sí, o sea, nuestra idea es ir transicionando, conseguir, pero también es difícil traer a esa gente es muy difícil, a los podcasts. Es muy difícil. Jefes de servicio, gente que habla en congresos, porque claro, al final muchos de esos podcasts, no el vuestro, pero muchas veces que miramos por redes son respuestas muy taxativas y es lo que buscan y es lo que vende y es lo que hace que tú cliques en un vídeo, ¿no? Esto es así, punto. Eso en un congreso no lo vas a ver nunca. Es decir, verás gente discutiendo horas, nombrando 200 estudios y ni ellos llegan a un acuerdo. Entonces, ¿cómo vamos a llegar nosotros aquí en una charlita de unas horas a consensos si ni los mayores expertos que llevan 40 años dedicándose a una molécula concreta de los lípidos se aclaran? Es decir, es un poco... la gente que piensa esto es un poco de pedante, ¿no? Un poco bueno, pues quizá tienes que ser un poco más humilde, aceptar tu puesto de, oye, estoy aprendiendo, divulgo porque me gusta y tal y cual, pero no mandar mensajes tan taxativos y tan gancho, ¿no? Que al final, pues mucha gente es lo que busca. Nada, simplemente mi queja de esto, que ya de ahora aquí. Creo que hay dos jugadores, vamos a decir, o dos factores, o dos participantes que no hemos mencionado hasta ahora. A la gente quizá le suenen, uno de ellos menos, imagino. Empecemos por ApoB, por ejemplo, ¿vale? Explícale un poco qué es, qué función tiene, si o puede ser mejor predictor de riesgo cardiovascular que el LDL. Vale, yo creo que meterse en términos concretos aquí sí que va a ser mucho lío. Ya me he liado antes con el tema del transporte de lípidos. Yo creo que lo que sí que podemos decir y lo que se ha visto en los estudios es que ApoB es mejor marcador de riesgo cardiovascular que LDL. Entonces, LDL colesterol, perdón. Entonces, aquí dos partes. Mira, justamente me revisé un estudio ayer en pacientes tratados con estatinas, que era un grupo de 1000 personas, o sea, una N bastante grande. Y entonces cogían y miraban a ver cuál se correlacionaba más con el outcome cardiovascular al cabo de unos años, no me acuerdo cuánto era el seguimiento. Y lo que acababa pasando es que ApoB y colesterol no HDL, que entrarían LDL, IDL, VLDL, pues se correlacionaban más, ¿no? Entonces, ¿es esto importante a nivel de una analítica general en un centro de atención primaria? Pues seguramente no, ¿vale? Primero porque todos los targets, todos los objetivos de colesterol de todas las guías están escritos en el LDL, ¿vale? Tú tienes riesgo tal, tienes que tener un LDL por debajo de tal. Entonces, bueno, pues extrapolarlo a la ApoB es como, bueno, ¿sabes?
¿Cuándo tendría sentido esto? Pues obviamente, otra vez, en el paciente de bajo riesgo, paciente con una alteración analítica que nos acaba de quedar claro, le pides el ApoB, a ver qué vemos, a ver qué no vemos, ¿no? Puede haber discordancia entre LDL y ApoB. ¿Es frecuente observar discordancia o no? No, para nada. No, solo en pacientes muy concretos. Entonces, claro, ¿qué es mejor marcador? Sí. ¿Qué es necesario pedirlo? Pues yo creo que no. Yo creo que por un perfil lipídico, en un ingreso estándar de un paciente, por ejemplo, nuestro de cardio, pues LDL, HDL, no HDL, pero es un cálculo, triglicéridos, colesterol total y LPA. Yo creo que con eso, mira, último que has mencionado, hilando. Lo has hilado genial. Porque este sí que tiene... Este tiene bastante importancia. Es una molécula que se conoce desde hace... Al final, la LPA, ¿qué es? Es una lipoproteína que es exactamente lo mismo que una molécula de LDL, pero que tiene una apolipoproteína A unida a ella. ¿Qué diferencia tiene esta apolipoproteína A? Pues que le confiere un riesgo trombótico más elevado que el LDL, ¿vale? Además del riesgo cardiovascular del que ya hemos hablado. ¿Qué otras características tiene esta LPA, esta molécula? Que no se modifica casi nada con las intervenciones de estilo de vida que hagamos, ¿vale? Entonces, tiene mucha carga genética. Hay ciertos fármacos que pueden bajar los niveles, los inhibidores de PCSK9, parece que bajan los niveles, y ahora, en estos próximos años, de hecho, el año que viene, sale el fase 3 del estudio con... No me acuerdo el fármaco, es un nombre de estos, una palabrota de estas de monoclonal, ¿vale? El primer fármaco para bajar la LPA, ¿vale? Que la verdad es que la fase 2 han ido muy bien, y ahora la fase 3 que lo que quiere mirar es que muy bien, yo bajo la LPA, pero esto tiene consecuencias a nivel de disminuir cómo se mueren mis pacientes del corazón. Pues si sale esto positivo, que todo indica que va a salir, pues va a ser un fármaco muy bueno, ¿no? Básicamente estos mensajes, que en la dieta podemos hacer poca cosa, que con los fármacos de hoy en día podemos hacer poca cosa, que van a salir están ya en la cocina fármacos que parece ser que van a permitir bajar los niveles muchísimo además, y luego el tema de cómo compensar el riesgo cardiovascular, ¿no? Alguna vez he hablado, calculadoras de, oye, ¿cuánto tengo que bajar el LDL para compensar la LPA? Bueno, a nivel práctico, es muy práctico, ¿no? Tenemos calculadoras, hay una, no me acuerdo el nombre ahora mismo, claro, tú tienes un LDL de tal porque tienes un riesgo X, pero tienes LPA también muy elevada. Los valores elevados son más de 30-50 milimolar por litro, si no me equivoco. Entonces, claro, ¿cómo puedo bajar el LDL más para compensar el riesgo que me confiere el LPA? Esto a nivel práctico tiene sentido, a nivel científico no tiene ningún sentido, porque al final son vías distintas, pero bueno, está un poco cocinándose todo esto. El científico que he nombrado antes, Simicas, es como el que más publica sobre esto, y bueno, veremos estos próximos años qué pasa con estos fármacos y si podemos también retirar este riesgo tratando a los pacientes. Claro, pese a que ahora a nivel de estilo de vida no podamos hacer mucho y los fármacos estén en desarrollo, ¿crees que merece la pena que que las personas midan al menos una vez el LPA? Siempre, porque al final es lo típico, ¿no? Hostia, mira, mi peluquero, por poneros un ejemplo, ¿vale? Es que mi padre le dio un infarto el otro día, 51 años, no sé qué, y me ha salido una proteína rara en la analítica elevada, y era una LPA de 200 y pico. Y es como, hostia, pues ya tenemos ese factor de riesgo, ¿no? No, desconozco cómo es el padre, pero bueno, pues es un factor de riesgo muy importante que hace falta saberlo. Claro, ¿para qué quieres saber si no puedes tratarlo? Bueno, pero puedes intentar disminuir todo el resto de cosas, ¿no? Y sobre todo tener un seguimiento un poco más estrecho. Al final estos fármacos, cuando salen de forma nueva, son fármacos que se van a indicar muy poco. Serán fármacos que serán muy caros, como siempre cualquier fármaco que tiene la patente farmacológica, la farmacéutica que sea, cuando serán fármacos con normas muy estrictas. Si tú no estás asociado a una consulta de lipidología o con el cardiólogo o con el endocrino, poco te lo van a poder recetar porque vas a tener que pasar el trámite de solicitar la farmacia, de todo esto. Entonces, cuando antes salgan los fármacos y antes puedas empezar a tratar, en el caso de que demuestren algo, pues muchísimo mejor. Entonces, sí, hay que medirlo una vez en la vida. Vale, entiendo que tú haces mucho la diferencia porque, claro, una cosa es lo que se habla aquí en podcast, en redes sociales, y otra cosa es lo que tú estás viendo en el hospital en el día a día. Entonces, en alguna entrevista que también te hemos escuchado, intentas transmitir el mensaje de... Hablamos de cosas que quizá no son tan necesarias medir, como hablabas ahora de la ApoB, ¿no? Sí. Los pacientes que yo veo. Y haces el matiz de, bueno, esto tendría sentido quizá en las personas de bajo riesgo. Como lo del hospital ya está muy estudiado, estandarizado en guías y todo eso, me gustaría preguntarte por este otro tipo de personas, porque casi que, joder, al que se cuida le hacemos menos caso. Ya. ¿Entiendes? Entonces, una persona que se cuida, como nosotros, ¿cómo mediríamos? Ya sabes, típica pregunta que gusta hacer. ¿Qué te gustaría saber de esa persona para medir su riesgo cardiovascular o decir si lo estás haciendo bien o no, para ver si merece la pena ser un poquito más pesado en ciertas recomendaciones que vamos a hablar justo ahora?
Claro, lo ideal sería hacer una prueba de imagen vascular, ¿vale? Eso, vamos a ponernos en lo ideal, que no te lo he dicho. Calcium score, ¿vale? Y según las últimas guías, antes estaba por encima de la ecografía. Si no se puede calcium score, una ecografía vascular, ¿vale? Con eso podemos ver, pues, qué cantidad de placa tenemos en las arterias. Y con eso, más o menos, extrapolar, pues, qué riesgo tiene nuestro paciente de que una arteria se tape y haga un evento cardiovascular. Eso sería lo ideal. ¿Qué pasa? ¿Le vas a hacer un TAC coronario a todas las personas que no acuden ni al médico de familia porque son gente joven, gente sana? Imposible, ¿vale? Entonces aquí el siguiente paso es, pues, analítica. Vamos a poner el caso de una persona sana que se cuida, vamos a creer que no tiene factores de riesgo, ¿vale? Joven. Claro, ¿qué haces aquí, no? Porque eso también hay que mirar un poco cuánta iatrogenia podrás hacer si tú serías las analíticas a estas personas. Yo te hago una analítica y me sale un LDL alto. Tío joven, no sé qué. Y el médico dice, estatina, ¿vale? Estatina. Eso es iatrogenia. Es decir, quizá esta persona no tiene ningún riesgo más que ese, ¿vale? Entonces, yo creo que tenemos que tener aquí muy equilibrada la balanza de cuándo acudir al médico y cuándo hacernos pruebas, ¿no? Vamos a hacernos pruebas analíticas, ¿vale? ¿Qué tenemos que mirar? Perfil lipídico, ¿vale? Cómo está LDL, LPA, triglicéridos, HDL y colesterol total, ¿vale? Después, una cosa de la que no hemos hablado, ¿no? La hemoglobina glicosilada. Claro, si tú me vienes, ahora después si hablamos del riesgo ya lo matizaremos, no, LDL perfecto, todo perfecto, y tienes una glicada de 14, hombre, tío, pues quizás tienes un poco más de riesgo, ¿no? Eso, la función renal, ¿no? Que no tengamos albuminuria, que al final es un daño en el riñón que puede estar ocasionado por alguna hipertensión que no hayamos diagnosticado, algo de esto. Y la verdad es que poca cosa más. Es decir, más allá de estos factores, de hacer un cribado de las principales enfermedades, yo no haría una búsqueda activa en gente joven sana de este tipo de patologías, porque te vas a encontrar con una cantidad de falsos positivos que luego, al final, es tanto daño como para el paciente, como daño al sistema público de sanidad. Al final son gastos innecesarios que haces en pacientes que no requerirían una intervención por parte del sistema sanitario en ese momento, ¿no? Si miramos solo la analítica, los valores que he comentado, un poco de cabeza también con todas estas cosas siempre. Hablas de iatrogenia porque te planteas el hecho de dar la estatina o no, pero igual son personas frikis como nosotros que igual dicen, igual puedo apretar un poco más con la dieta, un poco más con el ejercicio, claro, puedo estresarme menos. O sea, vamos a dejar a un lado los fármacos y hablar de lo que podemos hacer con nuestros hábitos. Claro, aquí hay un sesgo muy importante, y eso también hay que decirlo, no pasa nada, ¿no? Un sesgo muy importante a favor de las intervenciones farmacológicas en todos estos pacientes, ¿no? Claro, si viene un paciente como vosotros y se mira un perfil lipídico, ya sabrá interpretar el perfil. Es decir, no es lo mismo que un random vaya un día a la privada y diga, oye, quiero hacer una analítica, la típica, ¿no? Analítica completa. ¿Qué quiere decir analítica completa, sabes? Pues me tienes que pedir algo, o un médico, no, tú no, un médico tiene que indicarte algunos valores para que podamos saber qué estamos mirando, ¿no? El que no sabe ¿cómo era esto? El que no sabe lo que busca no entiende lo que encuentra, ¿no? Pues lo mismo. Había, ahora no me acuerdo el nombre del artículo, pero me lo miré también estos días, que ese también era un metaanálisis en red, que era un artículo que hablaba de tratamiento de la hipertensión, primer pilar de tratamiento farmacológico, primer pilar de tratamiento ejercicio, y mezclaba, como estos en red, mezclaba varios tipos de ejercicio, ¿vale? No había una pauta concreta. Reducción de la presión sistólica igual, en los grupos con ejercicio físico y en los grupos con farmacoterapia. Y entonces decía, al final los autores ponen, hay un clarísimo sesgo de los estudios hacia iniciar primeramente fármacos en lugar de intentar hacer una intervención de estilo de vida, ¿no? Pues haz más ejercicio, come más esto, come menos lo otro. Entonces, y decía, claro, entonces, ¿esto qué pasa? Estudios de grandísimo calibre en grandes revistas con un factor de impacto muy importante, pues claro, los médicos vamos a leer esos estudios. Entonces también es una manera de sesgar a los médicos, ¿no? Pero luego me pongo en el otro lado de la balanza, ¿no? Claro, tú al Manolo de 51 años, que fuma como un condenado, que se bebe 3 carajillos al día y que pesa 160 kilos, ¿qué le vas a decir? Que se ponga a hacer ejercicio. Porque como le digas que se ponga a hacer ejercicio, no va a pisar nunca más la consulta. La va a pisar para morirse con el infarto tipo 4. Ya está. Es decir,
no te va a venir más. Entonces yo también entiendo la dificultad de intentar medidas higiénico-dietéticas, les llamaremos en este caso, ¿no?, en pacientes con síndrome metabólico o con enfermedades metabólicas, que ya son pacientes que normalmente tienen estas enfermedades porque su estilo de vida ya no era muy correcto, ¿no? Correcto no sería la palabra, muy bueno cardiovascularmente. Entonces, claro, aquí es muy complicado. Es que es muy complejo todo este tema. Entonces, intentar, con la evidencia que tienes, con el paciente que tienes delante, que al final tú no tratas el paciente XN35 que había en el estudio, tratas a una persona delante que tiene un trabajo, que tiene unas inquietudes, que quizá no tiene tiempo, que, bueno, hay otros factores de riesgo que los que están saliendo ahora, que si queréis hablamos también luego, que son muy importantes y que tienen que ver mucho con esto, ¿no?, con el estilo de vida de las personas. Y es muy complicado incidir en estas cosas. Es muy complicado, sobre todo, cuando se da el papel al médico de hacer estos trabajos. Perdona, no. Mi papel no es este. Es el papel de un dietista, que tendría que estar, un dietista, un nutricionista, un especialista en nutrición, que tendría que estar integrado en el sistema sanitario y tratar a estos pacientes por su parte. ¿Qué pasa? Que como no hay dinero y no se contrata a estas personas, o un CAP tiene uno para 300 pacientes, el médico tiene que hacer el trabajo, y el trabajo, ¿qué pasa? Que no es el tuyo, lo haces mal, o no lo haces del todo correcto. Y esto ya es una bola que todo se soluciona con lo mismo, con pasta, ¿no? Pero bueno, como muchas cosas en la vida. Dentro del estilo de vida, lo podríamos mencionar, bueno, ya lo has mencionado, pero el tema de ejercicio, nutrición, descanso, estrés, yo creo que todo eso, la gente que ha llegado hasta aquí ya lo ha escuchado un montón de veces. Hablemos, por ejemplo, has mencionado antes la hipertensión, que pocas veces se habla. Si pensamos en hipertensión, a nivel de prevención, mucha gente pensará en el tema de la sal. Consumo sodio, sal. ¿Alguna recomendación en este sentido? ¿Qué nos dice la evidencia? Sí, mira, ahora cuando estaba viniendo, justamente, me he mirado me he mirado dos cosillas que quería repasarme antes de venir. Hay un metaanálisis, están muy bien hechos, también es un European Heart Journal del 2020, el consumo de sal y el riesgo cardiovascular y el riesgo de enfermedad cardiovascular, ¿no? Y los autores son muy críticos con cómo se han medido y cómo se ha expuesto el tema de la sal, ¿no? La sal empezó malísima, no la toméis. Luego, las típicas, la curva en U, la curva en J, que si tomas poca sal te vas a morir más, que si no sé qué. Bueno, pues cuando han equiparado los métodos de medida de cuánta sal comemos, básicamente tomas consecutivas en una orina de 24 horas de sodio, estas curvas desaparecen y es un riesgo lineal. Desde 3 gramos de sal al día para arriba, tu riesgo cardiovascular aumenta. Y eso es lo que dice varios estudios, y el que he mirado esta mañana, muy importante, en una revista de grandísimo prestigio y que coge varios estudios, que es lo que es el metaanálisis, ¿no? Entonces, lo mismo que antes, ¿no? No, pues que a mí me gusta mucho la sal y no estoy perfecto y hago muchísimo deporte. Pues come con sal. Es decir, también es un poco intentar convencer, darte cabezazos contra una pared, ¿no? Es decir, hay pacientes que por mucho que se lo digas, no lo vas a convencer. El tío super fit que ha escuchado en Instagram, que no, es que el colesterol tiene que estar a 500, porque si no, el cerebro no funciona, pues es que no lo vas a convencer, por mucho que le digas lo que le digas, ¿sabes? Entonces también tienes que tener energía en aquellos pacientes en los que puedes hacer un cambio, ¿no? Pero bueno, la evidencia lo que nos dice hoy en día es esto. Si no me equivoco, además, la principal fuente de sal de la dieta son los ultraprocesados. Correcto. O sea, que si tú estás llevando ya una dieta saludable por un poquito de sal que tú eches, ¿no? Claro, es como todo, ¿no? Te vas a morir si le echas sal, te vas a morir si te comes un huevo. No, ¿vale? Entonces, seguramente no, vamos, yo qué sé, quizá hay alguno que sí. A ver, si te pero atragantas, igual sí. No, claro, si te atragantas, sí. Pero claro, estos mensajes, igual que digo que los mensajes muy alarmistas por parte de todo el mundo tiene que ir tratado con estatinas, todo el mundo tiene que tener un colesterol LDL por debajo de 10, no me parecen correctos. Los mensajes que dicen que esto no pasa nada son aún más peligrosos. ¿Por qué? Porque tú en la consulta, o en un hospital, o en donde sea, como médico, tienes un filtro del paciente que tienes delante. Tú lo conoces, tú tienes su historia delante, tú tienes todo. Es una persona cara a cara. Tú en las redes no tienes filtro de quién lo ve. Y si el paciente cardiópata ve esto y empieza a comer sal y empieza a inflarse a ultraprocesados, bueno, yo creo que nadie habla bien de los ultraprocesados, y empieza a comer comidas con mucho contenido graso, entonces, claro, ese paciente pues me va a hacer un evento. Y eso es una irresponsabilidad también por parte de la persona que lo publica, ¿vale? Porque una cosa es publicar lo que dicen todos los consensos internacionales del mundo. O sea, pero es que no lo digo yo, es que lo está diciendo... No, porque la típica de esto, no, es que lo decís porque... No, yo no lo digo.
Yo no digo, yo cojo información de personas y os la traslado. Pues esto es lo mismo. Entonces, yo creo que los mensajes son muy importantes cómo se dan y más con plataformas con una proyección tan grande como puede ser pues este tipo de redes. Y eso, que no comáis sal. Mira, ¿sabes lo que me pasa también con este tema? Claro que nosotros, una persona cuando entra en redes sociales, porque al final, otra cosa, el otro día estuve en un congreso, ¿no? Y se hablaba de qué medidas se pueden hacer para llegar desde estos organismos científicos, que son, digamos, la información más rigurosa a la población. Claro. Y yo creo que uno de los problemas que enfocaban era vamos a hacer apps, vamos a hacer folletos, vamos a hacer tal. Ahí no está la gente, tío. La gente está en las redes sociales. Entonces, eso era una introducción para decir, nos centramos en las redes. Cuando una persona entra en las redes y no tiene información médica o de este tipo, o nutricional o lo que sea, claro, ve mensajes muy polarizados. Entonces, si bien el mensaje riguroso, el real, el cierto, es un poco lo que haces tú, ¿vale? De no te vayas a un extremo, no te vayas a otro, no por falacia del término medio, no porque el término medio sea lo mejor, sino porque es lo que está mostrando la evidencia, ¿no? Si nosotros damos un mensaje muy riguroso que se quede en el medio y está habiendo gente que se lo está llevando hacia el lado peligroso que decimos de no pasa nada por comer grasas, claro, una persona cuando vaya deslizando dirá, este dice que no pasa nada. O sea, este dice que no pasa nada por comer grasas, vale. Este dice que es algo intermedio, tal. Entonces la gente hace un compendio en su cabeza. A lo que voy es, si trasladamos esto de forma práctica a las redes, quizá deberíamos sopesar riesgo-beneficio y es, vale, si yo, no sé, es que no quiero decirlo, pero si yo recomiendo a la gente llevar una dieta lo más basada en plantas posible, pese a que el beneficio quizá no vaya a ser tanto, estoy ayudando a contrarrestar esto otro, que sé que es más peligroso. Eso es un poco lo que me pasa a mí. Yo creo que es correcto. ¿Sabes? Yo creo que es correcto, es decir... Y perdón por la chapa, pero... No, es verdad, es muy interesante. Yo creo que está saliendo una conversación muy interesante. ¿Sabes cuál es nuestra responsabilidad, Laura? Porque nosotros transmitimos el mensaje. Sé que si lo doy riguroso en el medio, no va a calar. Claro. ¿Qué pasa? Que también los mensajes del medio no influencian. Es decir, lo alarmista, lo extremo, siempre, por la psicología humana, siempre entra más por los ojos, ¿no? Este tío me dice que si como esto, exactamente esto, pues mi salud va a ser mejor, me voy a morir menos. Hostia, eso es muy atractivo. Yo también lo quiero, ¿no? Es como... Entonces, claro, yo creo que responsabilidad como divulgadores es contrastar las cosas con los únicos organismos que de verdad tienen potestad para hablar de esto, que son los organismos científicos internacionales o nacionales, o los organismos científicos de cualquier tipo. Porque al final, ¿qué pasa? Aquí en las redes también está el tema de la pasta. Es decir, hostia, es que yo eso lo voy a decir porque me da mucha rabia. No tomes las estatinas, ¿vale? No tomes estatinas porque son muy malas, ¿vale? Pero hey, tómate mi suplemento de mi página web que cuesta 60 euros. Una estatina es un genérico, es decir, no sé si cuesta céntimos. Y si eres jubilado ya ni te explico. Es decir, póngatelo porque esto sí que te va a ir bien, de verdad, ¿sabes? Eso sí que está mal, moralmente y éticamente, ¿sabes? Yo creo que los mensajes tienen que ir a eso, ¿no? Tienen que ir a... Porque es muy distinto decir, créeme a mí, a decir, no me creas a mí, crea esto y esto. Quizá la gente entonces dice, oye, pues si esta persona me está diciendo un mensaje tan extremista, porque también la gente lo nota. Si es muy todo lo mismo, bueno, me chirría un poco. Si hay un poco más de término medio, un poco más de balance, la gente como que se da cuenta y dice, oye, pues quizás, y yo creo que el papel de los divulgadores tiene que ser ese, ¿no? Tiene que ser una ayuda a la gente que está metida en la sanidad y que nos encontramos cada día más personas que no, es que las estatinas yo no me las voy a tomar porque son el infierno, no, son el demonio, eso no, para nada. Y es como, no sé, ya tú verás, ¿no? Al final... A mí me gustaría hacerte una pregunta un poco para aterrizar todo esto, porque sí. Yo creo que si me metiera a este podcast... ¿Te habría salido hace rato? Escuchar toda esta información, a mí es que se me quedaría la duda de cuál es el estilo de vida que tengo que seguir para ser lo más sana cardiovascularmente. Quiero decir, hemos hablado de que hay pacientes que no te van a hacer caso porque ya se fuman su paquete diario, ya, se dan un poco por perdidos, pero no porque nosotros no lo intentemos, sino porque ellos no nos hacen caso. Pero en este podcast están los impacientes, que son los que no quieren llegar a ser esos pacientes. Entonces, un poco por aterrizar, ¿cuál crees que sería el estilo de vida ideal para intentar prevenir esas enfermedades? Vale. Es fácil. Es muy fácil decirlo y muy difícil aplicarlo, ¿vale? Buena calidad y cantidad del sueño,
8 horas, 8-7 horas. Buen manejo del estrés. Una dieta lo más basada en vegetales posible, lo que te permita tu economía, tu tiempo, todo esto. Y sobre todo, yo creo que lo más importante de todo es actividad física. Actividad física, es decir, no solo a nivel cardiovascular, es decir, mejora prácticamente todos los parámetros biológicos, contrarresta todos aquellos inicios de patologías metabólicas que existen, puede revertir patologías. Se ha visto que hay veces que se revierte la diabetes, se revierte la hipertensión, se revierte o se oculta mientras hagas ese ejercicio físico. Y yo creo que es una cosa esencial en cualquier ser humano que viva en este planeta Tierra para poder vivir más y vivir mejor, ¿no? También un poco vivir más, hay que vivir mejor también, porque vivir de los 50 a los 75 en una silla de ruedas, con todo el respeto para la gente que vive en una silla de ruedas y quiere seguir viviendo, pues bueno, si has podido evitarlo antes, si ha estado en tu mano, si has tenido la información, que ese es como el hándicap que tenemos siempre, ¿no? Pues hostia, está mal, ¿no? Podremos tener una mayor calidad de vida, ¿no? El vídeo no sé si era noruego o sueco, del abuelo, que eran como 2 pantallas a la vez, y uno que se levantaba en la cama y se iba a la silla de ruedas, y el otro que se levantaba y iba a jugar con el nieto, no sé qué. Pues eso es a lo que tenemos que aspirar, ¿no? Entonces yo creo que estas cosas, con estos pequeños cambios, podemos hacer mucho impacto. ¿Qué pasa? Que no son cambios inmediatos, son cambios que requieren tiempo, que requieren esfuerzo y que el impacto llegará al cabo de muchos años y por lo tanto hay que ser constante a lo largo de todo el tiempo. Muy complicado, pero bueno, hay que decirlo. Sí, ahora que has mencionado lo de revertir, una pregunta que te queríamos hacer antes, has dicho la diabetes, la hipertensión pueden revertirse. Si no me equivoco, esta placa de ateroma también es capaz de regresar, revertir, ¿cómo se...? Sí. De hecho, también tengo un estudio para eso. Eran 1000 pacientes, ¿vale? Que ya habían hecho un evento cardiovascular. No habían hecho un evento cardiovascular. Todos tenían placa, ¿vale? Y se les aleatoriza a inhibidor de PCSK9. Para los que no lo sepáis, son unos fármacos hipolipemiantes mucho más potentes que las estatinas. O placebo, ¿vale? Con su tratamiento base que ya llevaban todos. Entonces se ve en el grupo de IPCSK9 regresión de, no me acuerdo, creo que era 30%, 35% de la placa. ¿Y por qué? Porque hubo una bajada del LDL de hasta 65 miligramos por decilitro de media. Entonces sí que existe esa regresión de la placa. Y obviamente es el objetivo que tenemos que tener en nuestros pacientes con arterias que no cabe ni un hilo por ahí, ¿no? Es como, tío, como sigas así, pues quizá ponemos tratamientos, ¿no? Tanto por la parte del riesgo lipídico como del riesgo no lipídico. O sea que sí que existe ese proceso. Yo creo que hemos tocado todo lo que podíamos tocar. Te agradezco mucho esta entrevista, de verdad. Nada, he disfrutado, vosotros, de verdad. pero como un enano. O sea, no hemos mirado el guión, ¿verdad? En ningún momento. Es que... Ha sido muy guay. Vosotros creo que tenéis un espacio muy, no sé, que es muy riguroso, que es muy agradecido y que de verdad que muchas gracias. O sea, que si has estado cómodo aquí por nuestra parte, estarás en el futuro. Más sí, habrá que volver. Por mí encantado, es que yo me he quedado con ganas de más. Sí. Por mí encantado. Por último, la última pregunta que solemos hacer y la queremos hacer contigo también es, si la gente que nos ha estado escuchando tuviera que quedarse únicamente con una idea, aparte de todos los consejos que hemos dado, ¿cuál te gustaría que fuera este mensaje final para ellos? Tengo 2 mensajes. Uno para la población general y otro para el más scope, ¿no? de los que ven este tipo de contenido. Para la población general es no fuméis, ¿vale? Por favor. Yo creo que es el mayor cambio, si eres fumador, el mayor cambio que puedes hacer, pero no por tu salud cardiovascular. Oye, que ir con la CPAP y con oxígeno crónico domiciliario por tener un EPOC o morirte de un cáncer de pulmón, pues tampoco es gusto de nadie, ¿vale? Entonces yo creo que es la intervención más importante que puedes hacer en tu vida si eres fumador, es dejar de fumar. Y para el público que ve más este tipo de contenido, yo creo que ser riguroso con lo que se ve y ser crítico con lo que ves. A mí, sed crítico conmigo, de verdad. Hoy me ha dicho un estudio de tal igual. Oye, pues se ha equivocado. Ha dicho que eran tal y no son tal o no sé qué. De verdad, yo creo que cuestionarse las cosas no está mal. De hecho, no quiero dar la imagen de, no, si me viene alguien que no quiere tomar una estatina, está mal. No, está bien, me está cuestionando. Oye, ¿por qué? ¿Qué hace esto? ¿Qué hace lo otro? Y yo creo que con el contenido en redes es muy importante que nos cuestionemos todo lo que vemos. Todo lo que vemos. Y más si son mensajes extremadamente de un extremo, ¿no? Por la redundancia. Normalmente están muy sesgados, ¿vale?
Y nada, yo creo que nada más. Pues muchísimas gracias una vez más. A vosotros. De verdad, gracias. Y a vosotros nos vemos la semana que viene con otro episodio. Adiós.